Estuvieron de visita dos ministros, el ministro Villegas y el ministro Ábalos, el presidente de Yacimientos, gracias a la costumbre. El presidente de Yacimientos estuvo en Santa Cruz acompañado del ministro Ábalos y cada vez nos sorprende más don Carlos Villegas, porque dice que cuando era ministro no tuvo conocimiento del contrato con Cutler. Ponela la nota, por favor. Cuando estuve como ministro de Hidrocarburos hasta el 8 de septiembre del pasado año, yo no tuve conocimiento del contrato, del contenido y del proceso. Y además no tenía por qué conocer tampoco, porque de acuerdo a las normas vigentes en el país, un Ministerio de Hidrocarburos tiene tuición sobre la empresa estatal, en este caso Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y el concepto de tuición que está incorporado en la ley del Poder Ejecutivo significa que es un proceso de fiscalización. Eso quiere decir que debe de hacer un ministerio una evaluación ex post de hechos consumados, de hechos posteriores. Por lo tanto, en esos términos, subrayo, no tenía conocimiento del contenido ni del proceso del contrato Cutler-Uniservice. No lo tengo, páramelo, no lo tengo, porque esto nos muestra una barbaridad. Ex post o post factum, después de hecho. Estaba esperando el ministro Villegas, en su condición de ministro, que se terminen de hacer todas las adendas del mundo para actuar. El contrato estaba firmado, ministro. O usted es un inepto total o es un mentiroso de primera. Porque el contrato ya estaba firmado, usted debió mirarlo el contrato y debió mirar cada una de las 4 adendas que se hicieron. Porque ahí sí es ex post o post factum, después de hecho. Ya el contrato está hecho, usted debió mirarlo el contrato. Cuando se hizo la adenda, usted debió fiscalizar que la adenda guarde relación con el cuerpo principal. Además le recuerdo, ministro Villegas, usted fue el que más discursió y más fuerte habló cuando le tocó referirse al tema de la planta separadora de líquidos. Entonces no nos venga ahorita con que yo estaba esperando. ¿Qué estaba esperando? Que don Santos Ramírez se tire unas 4 o 5 o 6 adendas más para recién mirar hasta la última, cuando su obligación era mirar primero el contrato si estaba bien hecho y después lo demás. Pero además de que miente, está mostrando que es negligente. Sigamos escuchándolo y después le vamos a escuchar a Jorge Tejerina mostrando que el ministro conocía eso, porque firmó una petición de informe que se hizo. Y solamente quien es negligente puede hacer lo que dice el ministro. Dale. Por otro lado, el 14 de julio se suscribe el contrato en Río Grande. Cuando asistimos a la suscripción del contrato, yo no tenía conocimiento. El 28 de julio envié una carta al expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos solicitando información del proceso de selección, de contratación y toda la otra información concerniente al contrato. Yo suscribí la carta, pero si ustedes revisan el pie, para un ratingo, porque te la tragaste la pregunta. Hay que tener cuidado con la edición, porque era... ¿ah?
pero ahí vamos a tener que hacer algo porque pareciera que está hablando de la misma carta. No, de acuerdo, pero pareciera que estamos hablando de la misma carta. Un ratito. Él no conocía, pero le pidió información. O sea, lo que no nos ha dicho es si le contestaron o no le contestaron. Por tanto, no puede venir a decir hoy que no conocía el contrato, porque si pidió información, tiene que decirnos si le dieron o no le dieron la información. Y si no se la dieron, ¿por qué no insistió? Porque aquí está la contradicción de este señor, que habla de que él tenía derecho a fiscalizar, dice que hizo un acto de fiscalización, pero después dice que no lo conocía. Y después le preguntan, pero usted contestó una petición de informe, y esta es la respuesta. ¿Por qué la mandó? Porque era petición de informe escrito, y esta es la respuesta. Dale. Ya la cagaste, Medina. Ponelo acá a Jorge Tejerina. Carlos Villegas estuvo el día de ayer ante esta comisión y cuando fue consultado, ¿usted sabía sobre el acuerdo entre la Castler y YPF sobre el contrato para la construcción de una planta de separación de líquidos que finalmente no ha comenzado el trabajo? Que no ha movido ni una piedra en Río Grande, como lo evidenciamos el día de ayer cuando nuestro equipo de prensa estuvo por allá, y la respuesta de don Carlos Villegas fue no sabía. Entonces inmediatamente sale este documento que no deja de llamarnos poderosamente la atención, porque es la solicitud de petición de informe mediante el presidente de la República al ministro de Hidrocarburos el 26 de agosto del 2008. Respuesta a petición, informe escrito. Pregunta 1, informe en qué fechas han ocurrido los siguientes eventos: fecha de licitación, fecha de adjudicación, fecha de iniciación de la construcción de la planta de GLP. Fecha de licitación 24 de mayo, fecha de adjudicación 10 de junio, firma de contrato de iniciación de obras 14 de julio del 2004, inicio de obras hasta ahora no se inició ninguna. Pregunta 2, informe el nombre y razón social de la compañía adjudicataria del monto del contrato de su financiamiento. Respuesta, la empresa adjudicada fue la Asociación Universal Castler Uniservice, conformada por Castler, Gouldsby Uniservice SRL, Arcam, Energy, Carlos Caballero SRL y ENSR Bolivia SRL con domicilio en el barrio de Las Palmas, por un monto de 86 millones de dólares, 86.351.629 dólares americanos. Pregunta 2, indique la experiencia de la adjudicataria en construir plantas de GLP de separación de líquidos similares a la licitada en Río Grande, en qué país se construyeron dichas obras, capacidad de las mismas y su costo. Respuesta, la experiencia de la sociedad occidental se apoya en la sociedad Gouldsby. El número de proyectos de Gouldsby, 95. El número de Castler Uniservice, 0 experiencia. Pregunta 4, indique desde cuándo opera dicha empresa en Bolivia y quiénes son sus representantes legales y principales ejecutivos. Castler Internacional es una empresa de Panamá, la corporación es accionista principal de Castler Hidrocarburos, Sociedad Anónima, bueno, y todos los detalles. Sus principales ejecutivos son Agustín Melano, ingeniero Jorge O'Connor Barlac Taborda y el ingeniero Mario Cosío Magalen. Respuesta 5, indique qué garantías ha dado la empresa. Garantía de correcta inversión de anticipo. Garantía de... Ojo, esta. El contratista se obliga a garantizar la correcta inversión del anticipo con la boleta bancaria emitida por el Banco Unión Sociedad Anónima de la República de Bolivia a satisfacción del contratante de ejecución inmediata, renovable y revocable. Garantía de cumplimiento, contrato. Garantía de buena ejecución, obra. Pregunta 6. Indique la fecha de entrega de la obra establecida en el contrato. El plazo de la entrega de la obra es de 340 días a partir del primer desembolso. ¿Ya van cuántos? Y la sorpresa, ¿quién firma? Licenciado Carlos Villegas Quiroga. El ministro o el presidente de Yacimientos dijo: yo esa carta la firmé sin mirarla.
es responsable que un ministro firme un documento que... ¿Quién firmó entonces? Porque cuando uno pone su firma, tiene que saber que está avalando lo que está diciendo, está respaldando. Yo conozco. Entonces, ¿qué mierda sabe Villegas? ¿Qué mierda conocía Villegas? Nada. Absolutamente nada. Y viene a decirnos suelto de cuerpo, buscarla esa partecita que te comiste, Marcelo. Buscarla, ponerla esa partecita. Yo suscribí la carta, pero si ustedes revisan el pie, son preguntas tremendamente generales que elaboró el presidente o el senador Carlos Larrax. Yo dije ayer eso en la Cámara de Senadores. Preguntas tremendamente generales, que eso no permitía culminar diciendo que uno conoce en profundidad el contrato. Por otro lado, la coordinación, cuando yo estuve de ministro, siempre se dio. Y el concepto de tuición es importante señalar. No, hasta que dejé el ministerio, no recibí ninguna información por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, porque además yo solicité esta información para enviar una petición de informe escrito que me solicitó la Cámara de Senadores. Este pie llega como respuesta suscrito por el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y yo envié tal cual el informe de Yacimientos al presidente de la República, y él derivó al Congreso Nacional, en particular a la Cámara de... Respecto a la pregunta de que a mí deberían de involucrarme en la investigación, estoy ampliamente dispuesto. No se trata de que esté dispuesto, no se trata de que no esté dispuesto, se trata de que tendrían que, sobre todo por incapaz y por irresponsable. Porque, a ver, don Carlos Villegas, con don Carlos Villegas nos conocimos en la universidad cuando ambos en esa época defendíamos de verdad los intereses del Estado boliviano, y participamos en una conferencia juntos. Él había escrito un libro y yo había escrito el gas problema de todos, y en esa época me invitaban a hablar de estos asuntos. Todavía en el gobierno todavía no había escrito gas problema de todos, había escrito algunos artículos y esas cosas, y era todavía en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, bien recuerdo, y se debe acordar don Carlos Villegas porque nos sentamos en la misma mesa y formamos parte de una mesa de debate y de análisis y de defensa de los hidrocarburos en nuestro país, o gobierno de Boni Sánchez o el gobierno de Carlos Mesa, en uno de los dos, creo que en el de Carlos Mesa, pero no importa. Hoy yo creo que don Carlos Villegas no defiende el interés nacional, y voy a seguir fundamentando porque me parece aberrante lo que dice. Lo que pasa es que Santos Ramírez me mandó un documento, yo lo firmé, se lo mandé al presidente y el presidente lo mandó. Un ratito, no había pedido, es que no puede ser, no le había pedido acaso a Santos Ramírez una información sobre lo que fue el contrato. No dijo que le había pedido, ¿sabes? Bueno, si le había pedido y le mandó, tuvo que tener por lo menos la responsabilidad de leerlo, pues hágame el favor, hombre. Y si no estaba de acuerdo con alguna cosa de esas, o porque no le entregaron el contrato, es decir, si no le entregaron el contrato y lo firmó el documento que le mandó Santos Ramírez, significa que daba por bien hecho lo de Santos Ramírez, porque esa era también una respuesta a sus propias peticiones de él. Es que esto huele cada día peor. Carlos Villegas no es el hombre para manejar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, porque uno tiene una preocupante relación con la gestión Santos Ramírez, y dos, porque no tiene conocimiento de nada. Yo sigo pensando que
se sacó un clan para meter otro. Y si lo escuchamos encima de eso, a Saúl Ábalos, puta, nos pegamos un tiro. Ponelo. El presidente Morales ha indicado que se sabe de dónde viene el dinero y nuestra preocupación, nuestro interés es saber a dónde iba ese dinero. Para nosotros, que somos parte de este proceso de cambio, hemos señalado de manera clara que corrupción en la gestión es traidora en la revolución. Para nosotros eso es claro y contundente. Corrupción en la gestión es traidora en la revolución. Nosotros más que nadie estamos interesados en que el pueblo boliviano confíe en su empresa, confíe en este proceso de cambio. El compañero Santos Ramírez, ahora expresidente, ha tenido la decisión del presidente Evo Morales de liberarlo de la presidencia para que como ciudadano, sin tener cargo alguno, pueda y tenga la oportunidad de demostrar su inocencia. Confiamos en que así sea y que el compañero Santos, cuando se le impute, cuando se le presente denuncias de manera formal, el compañero tendrá la oportunidad de presentar los descargos. Ha ocurrido ya con otros presidentes que los han acusado, que los han señalado, se ha hecho el proceso y han quedado libres, han quedado fuera de toda acusación porque no se ha podido probar nada de lo que se señalaba. Confiamos en que así sea y auguramos que eso tenga resultados positivos para el país. En yacimientos hay un sinnúmero de contratos que se realizan y no es labor de nosotros. Por eso le estoy diciendo, señor, no hay un solo contrato. Nosotros no van a firmar el contrato y lo vamos a leer inmediatamente. Nosotros... Ya está. Este pelotudo, porque no tiene otro nombre, está a cargo de la más importante labor económica en este país, que es la de manejar los hidrocarburos. Este pelotudo es ministro de hidrocarburos. Se sale a defender al hombre que está siendo procesado, en primer lugar. En segundo lugar, el presidente ha dicho que la traición de esto es... Déjate huevadas, Ábalos, déjate huevadas. No seas bellaco, hombre. No, a mí me trae, hay miles de contratos y todos miramos. No los mirás los contratos. No son proyectos importantísimos acaso como para que ni siquiera los miré. Pobre país, carajo. ¿Qué hace el ministro? Debe tener los huevos hinchados de tanto rascárselos porque otra cosa no hace. Vámonos al corte. A ver, una información que a lo mejor mucha gente se ha visto sorprendida. Hace unos días un medio de comunicación sacó una información que decía Petrobras encuentra un reservorio de gas más grande que San Antonio, decía, ¿no? Y claro, es buena noticia. Pero si se fijan, salió un día grandes titulares y no salió más. Nos llamó la atención, fuimos a buscarlo a Carlos Delio, ponelo. Tengo entendido de que se ha encontrado hidrocarburos, que es una formación grande, pero hablar de un megacampo todavía es prematuro. Para eso se necesitarían 2 o 3 pozos más para terminar de confirmar la estructura, la porosidad, los espesores y demás. Me imagino que esta es la razón por la que Petrobras todavía no ha alertado como un megacampo, no dice que es un megacampo. Sin embargo, esto es alentador porque nos confirma de que la geología sigue ayudándonos a los bolivianos. Lo que tenemos que hacer ahora los bolivianos es ayudarnos nosotros a que esa geología
se vuelva producción y a su vez recursos. De todas maneras hay que tener cuidado con lo que decimos, porque levantamos las expectativas por ahí demasiado rápido, y ese campo, para que en caso de que sea por supuesto confirmado, para que esté en desarrollo y esté entregando a plenitud de potencial, son 5 a 7 años, o sea que no es como que mañana se nos acaba el problema de producción. Para eso hay otros campos que ya fueron descubiertos hace varios años, que son los que tienen que ser desarrollados. Como usted habla de hacer gestión, IPFB que haga gestión, ¿qué campos serían los que están descubiertos o los que se considerarían megacampos y que no se los ha desarrollado o que no se los está haciendo producir? Se tiene que expandir la producción de Margarita, que está con sus facilidades tempranas, que se llama. Margarita tiene un potencial muy grande. Cerca de Margarita se tiene Huacaya, también habría que hacerlo producir ese. Se tiene Itaú o Itau, como dicen, ese también tendría que producir. Y se tiene el tercer tren de Sábalo, amén de Incahuasi, que según dicen todavía necesita mayor, por lo menos un pozo más para determinar su verdadero potencial. O sea, queda todo eso por hacer antes de que la gente del sector esté preocupada por INGRE. O sea, INGRE es algo que confirma que la geología en todo el subandino es muy buena. ¿Cuánto se necesita para hacer funcionar un pozo? ¿Dónde sería la inversión? Un campo de esos, un pozo cuesta $40 millones perforar, más o menos, ese es el promedio. Pero desarrollar un campo de esos cuesta por lo menos 400, 500 millones de dólares. Y eso toma tiempo, o sea, no se hace de la noche a la mañana. Toma tiempo y plata, 500 millones de dólares. ¿Alguien va a venir a invertir en el país en las condiciones en las que estamos? ¿En las condiciones de seguridad que damos? 40 millones de dólares. Ayer mirábamos una de las empresas que quería trabajar con el Estado, la famosa FUL, esa, que tenía 1 millón de bolivianos para perforar pozos petroleros. A propósito de eso, debe tener una miradinga más, porque hay un tema que me sigue preocupando. El primer, yo dije, esta full service es más o menos una uniservice, ¿no? En el sentido de que la armaron así y después vieron a ver si pillaban un pavo. Estoy tras la información, tratando de confirmar una información con relación a uno de los socios fundadores o de los que estuvo en la primera, entre los primeros accionistas, que sería casado con una señora emparentada, sería condicional, casado con una señora emparentada con los señores O'Connor. Y don Santo va y compra una empresa, después de haber hecho el negocio ahí, va y compra una empresa más o menos vinculada ahí, aunque ya no era. Hay mucho todavía, mierda que hay un montón de cosas todavía. Pero vuelvo al tema de INGRE. Ya lo había dicho Carlos Delio y lo había dicho Álvaro Ríos. Tenemos un montón de gas allá abajo de la tierra, y eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos. Álvaro Ríos, quiero decir, Carlos Delio y Álvaro Ríos. Tenemos un montón de gas ahí debajo de la tierra. El tema es cómo lo hacemos salir para arriba. Esto no es con promesas, esto no es con malos contratos, esto es con seriedad, que es lo que el país no tiene. Vamos a corte.